Muy buenos días para todos, nuevamente juntos aquí, Buenos días. conectados por esta herramienta que el Señor nos está proveyendo. Vamos a iniciar esta jornada especial, ¿cierto? Como cada mañana, ya estamos en en la mañana número 10. 10. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición, alegría de estar junto a mis hermanos, hermanas, y vamos a iniciar con una oración. Amén. Vamos a orar. Hoy día tenemos también un invitado muy especial. Nos acompaña nuevamente el pastor Luis Jerez en el desarrollo también y estudio del tema de hoy. Así que vamos a orar para avanzar. Amado Padre, gracias Señor nuevamente por esta mañana que nos permite tener juntos como hijos tuyos. Gracias por la presencia de su Santo Espíritu, Señor, en medio nuestro. Gracias porque en el corazón nuestro está el deseo de prepararnos para juntos también preparar un pueblo para el encuentro contigo, Señor. Ahora en Amén. forma especial, rogamos su dirección para que todo lo que estudiemos, meditemos en su palabra, Señor, sea de gran bendición para nosotros y también para que a lo largo del día podamos compartirlo con aquel que necesita de este Señor. Con esa confianza de su dirección, dejamos todo en tus manos por Jesús. Amén. 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 Vamos a entonces dejar a nuestro pastor, Pastor Luis Jerez. Buenos días, Muy buenos días, pastor. Un gusto saludarle. ¿todos bien por allá? ¿Todo bien por aquí? Gracias a Dios, ya atentos también ahí al estudio de la palabra de Dios. Y aquí hay un grupo de 25 hermanos conectados, por lo menos 25 conexiones. Esto aquí parte del distrito de misioneros de Quilpué Poniente, pastor. Muy bien, un saludo afectuoso para cada uno de los hermanos que se están reuniendo cada mañana, que tienen fe en que la bendición de Dios se recibe temprano, que el maná del cielo llega hasta el alma y cambia la vida durante ese día. Y esperamos que el Señor haga esa obra en nosotros. Necesitamos estar más conectados con Él y sobre todo teniendo acceso a la palabra de Dios y también a los escritos inspirados. En esta mañana nosotros vamos a hablar de una persona muy importante para lo que significó y lo que originó el movimiento adventista del séptimo día. Y quiero comenzar leyendo un pasaje de la palabra de Dios que está allí en Primera de Corintios, el capítulo número 1 y versículo número 27 en adelante. Nos dice así el apóstol Pablo en esta epístola. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Este texto nos está mostrando a nosotros la forma como Dios actúa con los seres humanos, la forma como Dios designa a sus escogidos, cómo los llama, quiénes pueden llegar a ser escogidos de Dios. Y se nos dice acá que aquellos que son tal vez necios porque no tienen sabiduría humana, los débiles, los viles, lo que no es para deshacer lo que es. Eso nos muestra que para Dios no hay nada imposible y generalmente Dios escoge para ser sus servidores tal vez a los menos dignos, a los que tienen menos posibilidades, porque a Dios le gusta ocupar su poder sobrenatural para fortalecer a aquellos que Él llama para servir en su ministerio. Y en esta hora nosotros vamos a dar un breve repaso a lo que significa el llamado profético que Dios le hizo a Helena Gould White. Ella fue una mujer
profeta de nuestra iglesia, nacida el 26 de noviembre del año 1827. Sus padres Roberto y Eunice Harmon residían allí en ese estado de Maine, Estados Unidos. El padre de Elena de White, fabricaba sombreros dentro de varias actividades que él realizaba. Ella asistió a la escuela en otro lugar donde ellos se trasladaron. Comenzó a asistir a la escuela tipo 7 años. A los 9 años ella iba caminando junto con su hermana y una amiga, y una joven de 13 años le lanzó una piedra, y esa piedra le dio en el rostro, en su nariz precisamente, y quedó allí en coma. Eh, Pidieron ayuda las niñas para poder llevarla a alguna parte. Costó mucho, no habían personas mayores, a tal punto que su hermana con la otra niña la llevaron a su casa. Allí en su casa permaneció varios días también inconsciente. El golpe fue bastante fuerte. Un extraño, dice, se ofreció para llevarla en su carruaje. Estaba muy débil. Fue una dolencia tan grave que varios pensaron que era la dolencia que iba a terminar con sus días, porque no había ninguna mejoría. Dejó de comer, en un estado crítico. Su madre era la única que creía que ella podría recuperarse. Al recobrar sus facultades, le pareció que despertaba de un sueño, no recordaba el accidente. eh, Se le dispuso para que pudiese dormir en una cama allí especial por algunos días, y finalmente ella se recuperó para ir al colegio, pero en los primeros días que asistió se dio cuenta de que su memoria no le daba ni para recordar las cosas que eran momentáneas, y trataba de estudiar. Finalmente sus profesores le dijeron que era mejor que no continuara estudiando, y fue así como llegó hasta allí sus estudios en escuela primaria, y de esa manera ella se quedó en la casa un buen tiempo, perdió de estudiar un año o dos, hasta que volvió a intentarlo, y en ese nuevo intento logró mejorar un poco. Su profesora le puso una alumna para que le enseñara, le ayudara, y esa alumna era la misma niña de 13 años que le había lanzado la piedra. Ella la miraba, nunca quiso recordarle porque ya sabía que era ella. La otra niña demostraba hacia ella una lástima y un arrepentimiento. Siempre tenía una cara triste y trataba de ayudarla. Eh, Finalmente Elena de White aprendió algunas letras más. Sin embargo, ella quedó con su cara desfigurada, ya no era la misma persona, era aislada. Algunos de los compañeros se burlaban de ella. Eh, Sin embargo, ella, a pesar de todo eso, tenía amigas que eran muy fieles hacia ella, y llegó el momento en el cual ella empezó a tener ciertos sentimientos de culpa. Veía su condición desmejorada. Ella empezó a buscar a Jesús. eh, Tuvo la oportunidad, cuando ya tenía 12 años, de asistir a las conferencias del pastor Guillermo Miller en 1840. Él dictó allí en Portland, Estados Unidos, una serie de conferencias acerca de la venida de Cristo. Ella, con su familia, su padre, su madre, sus 8 hermanos, asistieron a estas conferencias. Estaban allí en una iglesia
en la cual estaba completamente llena. Las reuniones comenzaban en la noche, todas las noches. También habían conferencias durante el día. Se despertó un gran interés en aquella ciudad, a tal punto de que la ciudad completa estaba interesada en las conferencias del pastor Miller. Ella allí comprendió la cercanía de la venida de Cristo, comprendió que no estaba preparada para la venida de Jesús. Ella deseaba tener un encuentro con Jesús. Se sentía una persona muy desgraciada, estaba con conflictos mentales de culpabilidad. Siempre oraba pidiéndole al Señor que tuviese misericordia de ella, a pesar de ser una niña de 12, 13 años. Ella tenía una madurez y una percepción de lo que era el pecado bastante desarrollada. Eh, en una oportunidad ella encontró un papel botado en el camino cuando volvía de la escuela, y ese era un trozo de papel que mencionaba allí un escrito acerca de la segunda venida de Cristo y de lo cercano que estaba el fin del mundo. Ella leyó ese panfleto con mucha dificultad también y logró comprender de que Jesús venía. Relacionó eso con lo que ella escuchó del pastor Miller y realmente ella se impactó. Quería prepararse para la venida de Jesús, quería encontrarse con Jesús y de hecho ella tenía momentos de alivio, momentos de gozo, porque al poder leer las pocas letras que podía leer de la Biblia y lo que escuchaba, lo entendía perfectamente y podía ella sentir que tenía que reavivarse y tener que aceptar a Jesús de todo corazón. En una oportunidad se hizo una serie de reuniones especiales en una de las iglesias allí y ella asistió con su familia. Habían predicadores, habían personas allí dentro de la iglesia metodista que predicaban y ella entendía los sermones y tomaba decisiones espirituales. Era una persona que tenía muy poca confianza en sí misma, demasiado tímida, demasiado débil, hasta su voz era una voz quejumbrosa para ser una niña, pero ella logró entender algo en esas conferencias que se hacían allí, en esos lugares como Buckton, Maine. Logró comprender que Jesús era el único que podía salvarla, que podía justificarla de sus pecados, y él ansiaba profundamente creer completamente en Jesús. No deseaba tener dudas. Estamos hablando de una niña de 12 años. Allí escuchó varios sermones que le llamaron la atención. Eh, el- en una ocasión ella oraba y decía: ayúdame, Jesús, sálvame o pereceré. Había escuchado un tema ella acerca de Esther, cuando ella dijo resueltamente: si perezco, que perezca, y se presentó delante del rey Asuero. Ella también oró de la misma manera: sálvame, Señor, o pereceré. No cesaré de implorarte hasta que oigas mi oración y reciba yo el perdón de mis pecados. Sentía como nunca antes mi condición necesitada e indefensa. Llegó el momento en que ella se preparó para el bautismo. En ese momento, el predicador estaba preparando un grupo de personas para el bautismo, pero en esa iglesia bautizaban por aspersión. Pero a ella como niña le parecía, según la Biblia, había escuchado de sus padres también esto, que el bautismo era por inmersión, es decir, sumergido bajo el agua. Ella no aceptó el bautismo por aspersión
Y finalmente el pastor accedió y dijo, bueno, les voy a bautizar como ustedes quieren. Se preparó la ceremonia de bautismo en el mar y allí junto a 12 personas ella fue bautizada. Esa fue una experiencia muy especial. Ella se unió allí a la iglesia metodista como niña, tenía 13 años. Ella se dice que ese día ella sintió algo muy especial, pero tremendamente impactante, que cambió su vida. Ella sintió un revivamiento, ella comprendió lo que significaba andar en novedad de vida. Eh, Aquí vemos nosotros cómo después de su bautismo, ella también continuó 2 años después escuchando al pastor Miller, que de vez en cuando daba sus giras por esa ciudad. Eh, a ella le preocupaba mucho también el tema de la santificación, cómo significaba esa preparación para la segunda venida de Cristo. Como ustedes pueden apreciar, y como yo lo comprendí también como pastor al ver parte de su biografía, ella tenía una profunda percepción espiritual, temía y tener que vivir por toda la eternidad sufriendo una muerte en vida. Siempre le acosaba el horroroso pensamiento de que sus pecados eran demasiado grandes para ser perdonados y que tendría que perderse eternamente. Estas percepciones espirituales, ella mostraba allí una madurez de una persona mayor. Ella entendía que la santificación era una perfección a la cual Dios la estaba llamando. Eh, de esa manera ella llegó al momento en que vino una crisis en la iglesia metodista, donde los pastores que gobernaban esa iglesia en ese entonces eh, hicieron que todos aquellos que aceptaban a Miller y que creían en la venida de Cristo o dejaban de seguir esa doctrina o eran desglosados de su iglesia. Allí viene el momento en el cual muchos de sus hermanos de la iglesia fueron expulsados de la iglesia y ella ahí ya quedó sin iglesia, solamente con su padre y su familia y otras familias más que siguieron estudiando y preparándose para la venida de Cristo, que estaba anunciada primero para el año 1843 y posteriormente para el año 1844. Quiero dejar hasta aquí para que nosotros comprendamos que aquellos que llama a Dios para su ministerio tienen una historia. Todos nosotros hemos sido llamados para una obra especial también. Todos tenemos una niñez, tenemos un pasado, tenemos un cuidado de Dios y que Dios desde hace mucho tiempo nos conocía y nos está llamando no solamente para que le sirvamos, sino para que creamos que Dios es amor, que ha estado con nosotros en todos los momentos difíciles de nuestra vida y que nos ha tendido la mano para que nosotros en este momento hayamos tenido el privilegio de creer y ser aceptados como hijos de Dios. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Excelente tema que nos recuerda, ¿no es cierto?, cómo Dios llamó a esa hija de él, ¿cierto?, para cumplir una tarea tan importante hasta este tiempo. Gracias, damos a Dios por los mensajes que hemos recibido y recibimos cada día de ella, de Dios por medio de ella, ¿no es cierto?, la sierva. Rogamos que el Señor siga acompañando, nos siga bendiciendo en esta jornada y que nos sigamos preparando para el encuentro con el Señor y cumpliendo la tarea que el Señor nos ha encomendado, ¿verdad? Porque ese es el objetivo, ¿no es cierto?, que también cada mañana nos unimos como iglesia, como distrito, para poder recordar, ¿no es cierto?, cómo el Señor está guiando a su iglesia y cómo ha guiado a los pioneros también de la iglesia. Y también nosotros somos guiados también para este tiempo final, ser luz en medio de las tinieblas, ¿verdad? Amén. Vamos a pedir al pastor
que nos pueda despedir con una oración. Agradecemos también aquí junto a los hermanos que están conectados, ¿no es cierto? Y vamos a orar. Por favor, pastor. Nuestro Padre Celestial, encomendamos una vez más nuestra vida en tus manos, reconociendo también nuestra debilidad, nuestra necedad, y que realmente entendemos que tú has tenido mucha misericordia con cada uno de nosotros. Amén. Y en esta mañana deseamos que nuestros pensamientos en este día puedan ser distintos, siempre acercándonos a ti, y que con tu gracia tú nos puedas impartir también un conocimiento de nosotros mismos, que podamos entender cuál es la ruta a la cual nos quieres llevar, entender acerca del reavivamiento espiritual que debemos tener cada uno de nosotros y los cambios y reformas. Y permítenos, Señor, fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza en Cristo como nuestro único Salvador, el único que nos entiende, y que tu gracia nos sea impartida para no solamente recibir esa bendición nosotros, sino también para decir alguna palabra, algún aliento a alguna persona que esté en necesidad de escuchar más de Jesús. Quédate con este grupo de hermanos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, muchas gracias, pastor, por acompañarnos una vez más. Es una gran bendición tenerle también aquí. Vamos a, si quieren saludar, decir los buenos días, está abierta la posibilidad. Quiero invitarles Buenos también a días. que puedan registrar ahí el nombre de cada estudiante de la Biblia, personas que, o que tienen ustedes el deseo que puedan aceptar estudiar la Biblia y seguir orando por ellos. Amén. Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga grandemente. Pastor, que tengan una linda jornada. A Gracias. todos los que están conectados en esta mañana. Bendiciones, Amén. apreciados hermanos. Gracias. Bendiciones para todos. Gracias. Bendiciones. Bendiciones a cada uno de ustedes y que tengan un buen día. Amén, amén. Buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga a todos allí, al pastor. Que el Señor los bendiga y tengan un bendecido día. Gracias. Amén. Amén. Bendiciones para todos en todas las actividades. Buen día y Gracias. bendiciones para todos. Muy buenos días para todos. Un Bendiciones para abrazo todos. grande. Bendiciones. Gracias.